Una fracción es aquella que se representa como el cociente de dos números. Ahora, si observas este esquema de la clasificación de los números reales, podemos identificar dónde se encuentran o dónde podemos localizar a todas las fracciones. Desde luego que pertenecen al conjunto de los números racionales y obviamente estos racionales están formados por enteros positivos, enteros negativos, el cero, las fracciones, su clasificación de fracciones y dentro de los naturales se subclasifican en naturales primos y naturales compuestos. Ahora es importante recordar y representar al conjunto de los números racionales porque ahí están todas las fracciones. La letra Q o con la letra Q se representan los números racionales y estos están formados por todos los cocientes de la forma A sobre B, en donde A y B pertenecen al conjunto de los enteros, tal que B es diferente de 0. Los términos de una fracción o los elementos que integran una fracción simple o común se establece de la siguiente manera. Y dice, los términos de una fracción son el numerador y el denominador. El numerador es el número de partes que tenemos o que tenemos que seleccionar. Y el denominador es el número de partes en que hemos dividido a la unidad. Y estas partes tienen que ser iguales. De esta manera tenemos la representación simple de una fracción común, A sobre B, en donde A va a representar al numerador y la letra B en esta imagen va a representar al denominador. Recordando que el denominador es aquel que divide en partes iguales al entero o a la unidad y el numerador es el que se va a encargar de seleccionar, tomar o quitar esas partes de la unidad o del conjunto entero. No siempre va a estar la fracción de la forma sobre B, puede también estar representada de esta manera, A diagonal B. Cuando ya tenemos la fracción común o simple o la fracción más sencilla que podemos representar de la forma A sobre B, hay que empezar a estructurar cómo se pueden leer todas estas combinaciones de fracciones. Por lo tanto, hay dos reglas. Una para poder identificar o pronunciar o leer al numerador y otra regla que se utiliza cuando vamos a utilizar el denominador. Por ejemplo, en el numerador se lee con los números cardenales 1, 2, 3, 10, 24 y así sucesivamente. Pero en el caso del denominador se lee con los números partitivos. Es decir, si aparece un 2, decimos medios. Si aparece un 3 en el denominador, decimos tercios. Si hay un 4 en el denominador, decimos cuartos. Si hay un 5 en el denominador, decimos quintos. Si hay un 6 en el denominador, decimos sextos. Si hay un 7 en el denominador, decimos séptimos. Si hay un 8 en el denominador, decimos octavos. Si hay un 9 en el denominador, decimos novenos. Si hay un 10, decimos décimos. Pero fíjate que a partir del 11 el número se lee terminado en avos. Por ejemplo, si en el denominador está el 11, decimos onceavos. Aquí está la terminación avos. Si el denominador tiene un 12, decimos doceavos. Si hay un 13, treceavos. Si hay un 14, catorceavos. Y así sucesivamente. Vamos a representar gráficamente la fracción 2 quintos. Observamos que el 2 es el numerador y 5 es el denominador. Recuerda que el denominador tiene que dividir en partes iguales a la unidad o al entero. Aquí tenemos al rectángulo que se dividió en 5 partes iguales o al círculo que se dividió en 5 partes iguales. Y en este caso el 2 es el numerador que vamos a seleccionar, sombrear o tomar las partes del entero. En este caso se sombrearon 2 y aquí en el círculo están 2 partes sombreadas. Ahora vamos a representar gráficamente a la fracción 3 cuartos. Identificamos que el 3 es el numerador y el 4 es el denominador.
Recuerda que el denominador me indica en cuántas partes iguales debo de dividir a la unidad o al entero. Aquí tenemos el círculo y está dividido en 4 partes. ¿Cuántas vamos a seleccionar o tomar? Nos las va a indicar el numerador. En este caso son 3. 1, 2, 3. Ahora vamos a representar la fracción 1/2. Desde luego una representación gráfica. Observamos al entero o a la unidad que está dividido en 2 partes iguales. Esto lo hace porque el denominador es 2 y nos indica que debe haber 2 partes iguales. Y el numerador nos indica cuántas partes debemos de seleccionar. En este caso hay 1, solamente sombreamos 1. En el círculo pasa lo mismo. El denominador nos indica que debemos de dividir en partes iguales al entero, que en este caso son 2, y el numerador nos indica en cuántas partes debemos de sombrear o seleccionar o quitar del entero. Existen también otro tipo de fracciones que necesitarán de más de un entero. En este caso, por ejemplo, cuando el numerador es más grande que el denominador, siempre se va a ocupar por lo menos más de un entero o unidad para poder representar. Si observas, tenemos 13 sextos. Y 13 sextos, el numerador es mayor que el denominador. Quiere decir que la unidad o entero va a estar dividida en 6 partes iguales. Aquí observamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y se tienen que tomar, seleccionar o sombrear 13. Si tenemos 6, nos hace falta otra unidad dividida también en 6 partes iguales. Pero mira, 6 y 6, 12. Necesitamos una tercera unidad dividida en 6 partes iguales y vamos a seleccionar o sombrear ya el número que nos falta. Aquí hay 6, son 12 más 1, 13. En este caso vamos a representar 7 quintos de manera gráfica. Observamos que el 5, que es el denominador, tiene que dividir en partes iguales al entero o a la unidad. 1, 2, 3, 4, 5. Pero el numerador nos indica que tenemos que seleccionar o tomar 7 partes. Si aquí hay 5, nos hacen falta 2. Por lo tanto, generamos otro entero dividido en 5 partes iguales como lo establece el denominador. Y ahora sí, vamos a sombrear las dos que en este caso nos hacen falta.